Respira hondo, porque lo que estás a punto de escuchar no es una historia más. Es una verdad cruda, conmovedora, que te va a tocar el corazón como pocas veces algo lo ha hecho. Imagina esto: un hombre solitario paga $1000 en una subasta del viejo oeste, sin saber qué hay dentro del saco que compra. Cuando lo abre, lo imposible sucede, y lo que encuentra ahí hará llorar a todo un pueblo. Esta historia no solo es impactante, es una lección viva de fe, compasión y redención. Muchos de los que ven nuestros videos aún no están suscritos, y si estás aquí ahora, créeme, no fue por casualidad. Dios te trajo a este lugar para que recuerdes que aún en medio del polvo, del abandono y del dolor, siempre hay esperanza, siempre hay luz. Siempre hay un alma esperando ser salvada. Si sentís que esta historia ya empezó a tocar tu interior, demostrá tu amor por Dios dejando un like y suscribiéndote al canal. Él se alegraría al ver que estás apoyando un espacio donde se comparte fe, consuelo y humanidad. Dale a me gusta, suscríbete y activa la campanita para no perder ni una sola historia más. Aquí contamos relatos que sanarán tu alma, que te harán llorar, reflexionar y también volver a creer. Quédate hasta el final, porque hay un momento en esta historia que podría cambiar tu forma de ver la vida para siempre. Y contanos en los comentarios, ¿alguna vez sentiste que Dios te habló a través de algo inesperado? Tu respuesta puede ser justo lo que otra persona necesita leer hoy. No era un día cualquiera en Red Hollow. El sol caía con una fuerza despiadada sobre el pueblo, haciendo que el aire pareciera ondularse como un espejismo eterno. El polvo se colaba por cada rendija, cubriendo la ropa, los cabellos y hasta las palabras no dichas. Red Hollow no era más que una línea de construcciones de madera deterioradas, una calle principal marcada por pisadas de mulas y cicatrices de antiguos duelos. Y gente con los ojos cansados de tanto ver injusticia y con el corazón endurecido por la soledad del desierto. Pero esa mañana algo se sentía distinto, como si el propio viento estuviera conteniendo el aliento. Entre la multitud que se reunía en la plaza, caminaba un hombre solitario, de paso firme y mirada profunda. Se llamaba Thaddeus McKen, aunque los que lo conocían bien lo llamaban simplemente Mac. No tenía familia, ni tierras grandes, ni fortuna. Tenía sus manos, curtidas por años de trabajo en el rancho, y una alma que alguna vez supo amar. Había perdido a su esposa en un invierno cruel, y desde entonces vivía con el silencio como única compañía. Aquel día había cabalgado hasta Red Hollow con un único propósito: comprar un caballo nuevo. El suyo, su fiel compañero de tantas jornadas, había muerto en una tormenta 3 días atrás. Pero los caminos de la vida no siempre llevan a donde uno espera. La plaza del pueblo estaba más animada que de costumbre. Risas, gritos, música desafinada y el sonido constante del martillo de subasta marcaban el ritmo de una jornada aparentemente ordinaria. En el centro de todo ese ruido estaba Halbert Clemens, el subastador, un hombre gordo, de bigote aceitoso, con una voz chillona que parecía más un castigo que una invitación. Clemens era conocido por sus métodos poco convencionales y su falta de escrúpulos. A su lado, colgado de una cuerda, había un saco de arpillera grande, maltratado, manchado y, extrañamente, inquietante. Thaddeus apenas le prestó atención al principio. Observaba con ojo crítico los caballos que desfilaban uno a uno, buscando uno que pudiera soportar largas jornadas y que tuviera algo en la mirada. Pero fue imposible ignorar el murmullo creciente de la gente cuando Clemens gritó: «Ahora viene lo especial». El saco colgante se movía apenas, como si algo dentro respirara. La multitud se acercó más. El silencio cayó, denso, pesado, como si el aire mismo hubiera cambiado.
Este objeto fue entregado esta misma mañana por un forastero que pidió $1000 y dejó una única condición. El comprador será totalmente responsable de su contenido, dijo Clemens, con una sonrisa mal disimulada. Nadie se rió, ni una voz, solo miradas, solo miedo. Hubo quienes intentaron acercarse al saco, pero Clemens los detuvo con un gesto firme. Sin toques, sin preguntas. El trato es claro. Algunos hombres retrocedieron, otros cruzaron miradas inquietas. Una mujer se santiguó sin decir palabra. En un rincón, una niña se aferró a su madre, como si pudiera percibir algo oscuro, algo que no debía estar allí. Y sin embargo, algo seguía latiendo dentro de ese saco. Un latido tenue, pero innegable. Algo vivo, algo que no debía ser vendido. Tadeusz no era un hombre impulsivo. Había vivido lo suficiente para saber que el mundo no es amable con los soñadores. Pero algo, en lo profundo de su pecho, comenzó a arder. Tal vez fue el recuerdo de su esposa, que siempre recogía animales heridos del camino. Tal vez fue la sospecha, o la compasión. Tal vez fue la voz de Dios, susurrando en medio del bullicio. Pero en ese instante, todo cambió. Porque hay decisiones que no se toman con la razón, sino con el alma. Y el alma de Tadeusz, por primera vez en mucho tiempo, estaba despierta. En ese rincón olvidado del viejo oeste, donde las vidas valían menos que un barril de whisky, y donde la injusticia social era el pan de cada día, nadie esperaba una revelación. Y sin embargo, ese día, lo increíble se abrió paso entre el polvo. Una subasta especial, un saco misterioso y un hombre que, sin saberlo, estaba a punto de cambiarlo todo. Lo que pasó después, lo que salió de ese saco, te va a conmover. Porque no era un objeto, no era mercancía, era una vida. Y su historia, la de Emily, aún no había comenzado. Red Hollow era un lugar donde las emociones eran enterradas, donde la gente aprendía a callar sus penas. Pero esa tarde, algo sagrado tocó la tierra seca. Una presencia, un acto de empatía, un llamado que no podía ignorarse. Y en el centro de todo, eso, Tadeusz, un hombre común, estaba a punto de convertirse en mucho más. En ese instante, sin saberlo, comenzó una crónica de esperanza. Y tú, que estás escuchando esto ahora, ¿alguna vez sentiste que el destino te empujaba hacia algo que no podías comprender, pero que sabías que no podías ignorar? La subasta comenzó con la lentitud acostumbrada de los eventos en el desierto. El sol ya estaba en lo más alto, y cada palabra del subastador parecía derretirse en el aire, como si el calor pudiera tragarse hasta los sonidos. Halbert Clemens, con su sombrero ladeado y la camisa empapada de sudor, levantaba las manos entre polvo y expectativas. Ofrecía herramientas de rancho, sogas, clavos oxidados, sillas de montar, todo lo que un ranchero solitario o un colono recién llegado pudiera necesitar para armar su vida desde cero. Era un desfile de objetos ásperos, usados, sin alma, pero necesarios. Y los hombres pujaban con esa resignación seca que tienen los que ya se acostumbraron a no esperar milagros. Tadeusz observaba en silencio. Había llegado temprano, con la esperanza de encontrar un caballo decente antes de que la multitud inflara los precios. Se mantuvo apartado, con las manos en los bolsillos del pantalón de lona y los ojos fijos en un semental negro que parecía tener carácter. No buscaba un animal bonito, buscaba uno leal, y en ese caballo había algo en la mirada, algo que le recordaba a sí mismo, firme, pero cansado. Pagó $190 por él, apenas por debajo del límite que había establecido, un precio justo por una nueva compañía en el camino. Pero el destino, como siempre, guardaba su jugada más fuerte para después. Apenas Tadeusz se alejaba del corral improvisado, escuchó el cambio en la voz de Clemens. Fue casi imperceptible. Un quiebre, una pausa más larga de lo habitual. Y ahora, lo especial, anunció.
Y ese solo enunciado bastó para que la energía de la plaza cambiara. La gente, que ya empezaba a dispersarse, volvió a girar la cabeza. Algunos se acercaron, con curiosidad. Otros con desconfianza. El saco de arpillera seguía colgado, inmóvil, como una sombra esperando su turno para hablar. Clemens levantó una pizarra vieja con el número 1000, pintado toscamente en blanco. La gente rió al principio, nerviosa, creyendo que era una broma. Pero él no sonrió. Este saco fue traído hoy al amanecer por un forastero. No dijo su nombre. No explicó nada. Solo dejó esto colgado y me pidió que lo vendiera por $1000. Ni más ni menos. La única condición: el comprador asume toda la responsabilidad de lo que hay dentro. Nadie se movió. Nadie dijo nada. El silencio cayó con un peso raro, casi sagrado. Un viento seco cruzó la plaza, levantando una nube de polvo que hizo a más de uno entrecerrar los ojos. Era como si el tiempo se detuviera justo antes del desastre, o del milagro. Alguien murmuró que tal vez era un animal salvaje. Otro bromeó que podrían ser armas robadas, pero ninguno se acercó, porque el saco se movía, muy levemente, apenas un estremecimiento, como si algo respirara dentro, como si un suspiro atrapado en la tela buscara salir. ¿Podemos verlo?, preguntó un joven de sombrero claro. Clemens negó con la cabeza, con una seriedad inusual. No se abre hasta que alguien pague. Es parte del trato. Un murmullo inquieto recorrió la plaza. Algunos se rieron otra vez, pero con menos fuerza. Otros comenzaron a alejarse, incómodos. La sensación era clara. Ese saco no debía estar allí. No en una subasta. No colgado como un trofeo. Tadeusz seguía al borde del tumulto, con el caballo nuevo a su lado, sin saber por qué no podía marcharse. El corazón le latía con fuerza. Una parte de él quería dar media vuelta. Otra sentía una atracción casi espiritual hacia ese saco. No era curiosidad, era algo más profundo, como si hubiera una verdad esperando ser liberada, y solo él pudiera hacerlo. A veces, el alma escucha antes que el juicio, y cuando eso sucede, no hay lógica que alcance. Tadeusz no creía en milagros, pero, en ese momento, deseó con todo su ser estar equivocado. ¿Nadie más va a pujar?, dijo Clemens con impaciencia. ¿Nadie tiene el valor? Y esa palabra, valor, se quedó flotando como una acusación en el aire caliente. No era solo cuestión de dinero. Era una prueba de carácter, de coraje, de empatía. ¿Quién estaría dispuesto a arriesgarlo todo por lo desconocido? ¿Quién se atrevería a tomar la responsabilidad sin saber qué carga llevaría sobre los hombros? Porque $1000 no eran solo billetes. En el viejo oeste, eran tierras, meses de comida, seguridad. Y sin embargo, algo temblaba dentro del pecho de Tadeusz. Una revelación silenciosa, una certeza sin explicación. No podía dejar ese saco allí. No podía ignorar el presentimiento. Esa voz que le decía que lo que estaba por descubrirse era más importante que cualquier caballo, cualquier plan, cualquier vida tranquila. Era como si el universo le hubiera presentado una encrucijada. Seguir adelante o mirar hacia otro lado. ¿Y tú? ¿Qué harías si sintieras que el destino te pide una decisión que no puedes entender, pero que sabes que te marcará para siempre? Nadie entendía lo que pasaba. La plaza entera quedó en silencio. El viento se detuvo como si también esperara la decisión. Las miradas se dirigieron todas a Tadeusz, que en medio de aquel remolino invisible de emociones dio un paso al frente. «Pago los 1000», dijo con una voz que ni él mismo reconoció. No era un grito, no era un alarde. Fue más bien un susurro decidido. Un acto de fe. Como si algo dentro de él supiera que, aunque perdiera todo, lo que había en ese saco valía más que cualquier otra cosa en ese lugar. Las palabras quedaron suspendidas,
como si el mundo tardara unos segundos en entender lo que acababa de ocurrir. El murmullo se encendió como un incendio de sorpresa. ¿Está loco?, susurró un hombre. Ese saco puede estar vacío. O peor. Una mujer se tapó la boca con las manos. Clemens por un momento dudó. Luego sonrió como quien gana una apuesta, que ni él mismo creía posible. Extendió la mano, y Tadeusz le entregó cada billete con la serenidad de quien ya no teme perder. Todos sus ahorros, años de trabajo, toda una vida construida con callos y sudor, entregada en un instante por algo que no podía explicar. Pero hay momentos en la vida donde la lógica se retira y lo que guía es el alma. Tadeusz subió al estrado. Sus botas resonaban sobre la madera floja. El sol golpeaba su nuca, pero él apenas lo sentía. Todo su cuerpo temblaba con una mezcla de miedo, impulso y una extraña paz. Frente a él, el saco de arpillera colgaba inmóvil. Por un momento, nadie respiró. Cada ojo, cada corazón en esa plaza estaba enfocado en ese instante. Él estiró la mano y con cuidado desató el nudo. Las cuerdas eran gruesas y parecían haber sido atadas con urgencia. Al tirar del borde, un olor rancio escapó del interior. Y entonces, el saco se abrió. Lo que salió no fue un objeto, no fue un animal, fue un quejido, un sonido humano, pequeño, doloroso. Una niña de unos 8, tal vez 9 años, con el rostro cubierto de mugre, los cabellos enmarañados y los ojos grandes, desorbitados, llenos de terror. Estaba atada de pies y manos, con una mordaza improvisada hecha con un pañuelo viejo. Al verla, un murmullo de horror recorrió la multitud como una ola. Nadie dijo nada, pero todos lo sintieron. El mundo acababa de mostrar su lado más cruel. Tadeusz retrocedió un paso, incrédulo. El corazón le dio un vuelco tan violento que pensó que se iba a desmayar. Nunca imaginó que encontraría una vida dentro de ese saco. Una vida tan frágil, tan violentada, tan rota. Se agachó de inmediato, con manos temblorosas, y desató primero la mordaza. Los labios de la niña estaban partidos. Su voz era apenas un hilo, un susurro que desgarró a todos los presentes. Por favor, no me haga daño. Una frase sencilla, pronunciada con miedo. Una oración que contenía toda una historia de abuso, de abandono, de noches sin amor. La plaza quedó muda. Ni el viento se atrevía a moverse. Algunos giraron el rostro, incapaces de mirar. Una mujer comenzó a llorar en silencio. Un niño se aferró a su padre. Nunca antes un acto de subasta había terminado así. Nadie podía creer lo que veía. El horror, cuando se presenta sin filtros, deja a la humanidad desnuda, y allí estaban todos, testigos de una injusticia social tan atroz que ni siquiera sabían cómo reaccionar. La empatía se convirtió en un temblor colectivo. Cada persona, por dentro, sintió que algo dentro se rompía. Tadeusz abrazó a la niña sin pensar. Fue un impulso, un reflejo, un acto que nacía de lo más puro que quedaba en su corazón. Ella no se resistió, solo lloró, en silencio. Las lágrimas caían por sus mejillas llenas de tierra, lágrimas que no eran solo suyas, sino de todos los que alguna vez sufrieron en silencio, de todos los niños que fueron tratados como cosas, de todas las almas que alguna vez sintieron que su vida no valía nada. Esa niña, aún sin nombre, era un espejo de tanto dolor oculto. ¿Quién haría algo así?, murmuró alguien, pero nadie respondió, porque la pregunta era demasiado grande. El mal, a veces, no tiene rostro. A veces se esconde en decisiones cobardes, en sistemas rotos, en corazones vacíos. Lo cierto es que, en ese instante, algo cambió en Red Hollow. Las máscaras cayeron, y todos supieron que ya no podrían olvidar lo que habían visto. Que esa imagen, la de una niña saliendo de un saco, mirando con miedo al mundo, quedaría tatuada en sus memorias para siempre. Y tú,
¿qué habrías hecho en el lugar de Tadeusz? ¿Habrías pagado? ¿Habrías abierto el saco? A veces, los actos de mayor impacto nacen de decisiones simples. Y hay momentos, como este, que dividen la vida en un antes y un después. Esta historia no terminó aquí. Apenas empezaba. Porque el verdadero milagro no fue encontrarla. Fue lo que vendría después. La niña no decía mucho. Sus labios resecos apenas se movían, y su cuerpo delgado temblaba aunque el calor fuera soportable. Tadeusz la llevó en brazos hasta la casa del Dr. Whitmore, el único médico de Red Hollow, un hombre mayor, de semblante serio y manos suaves. No hizo preguntas. Solo miró los ojos de la niña y entendió que lo que había dentro de ese pequeño cuerpo era un dolor que no se curaba con vendas ni con agua fresca. El doctor la examinó con paciencia, y fue ahí donde se revelaron las marcas. Cicatrices viejas en los tobillos, moretones en las costillas, quemaduras pequeñas en las palmas de las manos. Cada una hablaba por sí sola. Cada una contaba una historia que ella aún no podía poner en palabras. Esa noche, Tadeusz se quedó sentado en una silla junto a la cama donde Emily dormía por primera vez sin estar amarrada. Su respiración era inestable, como si incluso en sueños tuviera miedo de moverse. En sus manos, Tadeusz sostenía un pañuelo de su difunta esposa. Era el único objeto que aún conservaba con olor a ella. Lo miraba como buscando en él una respuesta, una señal, algo que le dijera qué hacer, cómo actuar, cómo proteger a una niña que no conocía pero que ya sentía parte de su alma. Porque hay vínculos que no se explican. Hay vínculos familiares que nacen sin sangre, pero con propósito. Al día siguiente, Emily comenzó a hablar, a trozos, con pausas largas, con los ojos en el suelo. Su nombre completo era Emily Patterson. Sus padres, dijo, habían muerto en un accidente semanas atrás. Viajaban en una carreta que se desbarrancó cerca de la frontera. Ella fue la única sobreviviente. Dijo que un hombre la recogió, uno que se presentó como su tío, Jeremías Crow. Pero no era su familia, solo alguien que la había encontrado herida, y vio en ella una oportunidad. Jeremías la llevó consigo y, desde entonces, la trató como esclava. Trabajo forzado, golpes, insultos. Apenas comía, dormía en el suelo. Cada día era una nueva forma de humillación. Tadeusz apretó los puños. No dijo nada, pero dentro de él, algo ardía con una furia nueva. No era solo rabia, era un dolor ancestral. Un fuego nacido del amor verdadero y del sentido de justicia que todavía lo habitaba. Jeremías, según Emily, tenía deudas con gente peligrosa, gente que no perdona. Había oído que pensaba escapar al norte, lejos del territorio, y la niña era para él un estorbo, una carga, o peor, una moneda de cambio. Por eso la entregó a un desconocido en la madrugada y desapareció. Su última orden fue clara: si hablas, te mato. Emily no hablaba por miedo, pero ahora, por primera vez, sentía que alguien la escuchaba. El relato conmocionó al pueblo, porque era más que una historia triste. Era una acusación al sistema, a una época sin leyes, sin protección para los inocentes. Los hombres del pueblo se reunieron en el salón esa tarde. Algunos querían ir tras Jeremías, otros preferían dejar el pasado en paz, pero todos sabían que algo se había roto, una línea invisible entre lo que se tolera y lo que ya no se puede permitir. La historia de Emily no era solo suya, era un espejo para muchos. Era un llamado a despertar. Emily pasó días sin salir del cuarto. No hablaba mucho, pero se aferraba al pañuelo de la esposa de Tadeusz como si fuera un escudo. A veces, al cerrar los ojos, murmuraba oraciones cortas. No sabía leer, pero sabía rezar, y eso le bastaba para dormir. Una noche, cuando la luna entraba por la ventana y el viento traía el olor de la madera vieja, Tadeusz escuchó su voz. «¿Usted cree que Dios me ve?» Fue una pregunta pequeña,
pero contenía el peso de una vida. Y Tadeusz, sin girarse, solo respondió: «Él nunca dejó de verte, solo que el mundo hizo mucho ruido». Fue la primera vez que la niña sonrió. Desde ese día, algo cambió entre ellos. No hablaban mucho, pero compartían silencios llenos de sentido. Ella se sentaba cerca cuando él arreglaba cosas en la casa. Él le traía agua fresca y fruta cortada sin decir nada. Eran gestos pequeños, pero poderosos, porque la sanación del alma no siempre llega con palabras grandes. A veces llega con una taza de té, con una manta limpia, con una mirada que no juzga. Emily comenzaba a recuperar la esperanza, y con ella, Tadeusz también empezaba a sanar viejas heridas. Un día, el doctor Whitmore le dijo a Tadeusz: «La niña está mejor, físicamente, pero lo que más necesita ahora es sentir que pertenece a algún lugar». Esa frase quedó rondando su cabeza por días, porque, en el fondo, él también necesitaba pertenecer. Hacía años que no sentía que alguien lo esperaba al llegar a casa. Emily no solo estaba transformando su rutina, estaba iluminando su casa, su alma, su fe, y así, entre lágrimas antiguas y ternura nueva, comenzó a gestarse una verdad. Emily ya no era una extraña, era su familia. ¿Y tú? ¿Alguna vez sentiste que un desconocido llegó a tu vida justo cuando más lo necesitabas? Hay encuentros que cambian todo, que no se planean, pero que el corazón reconoce de inmediato. Emily y Tadeusz estaban destinados a encontrarse, y aunque el pasado de ella dolía, lo que venía después era un nuevo comienzo. Desde que Emily llegó a su vida, Tadeusz no volvió a ser el mismo. Y no porque ella lo cambiara con palabras grandes o gestos ruidosos, sino por lo sutil, por la forma en que lo miraba en silencio mientras él comía, como si no pudiera creer que alguien compartiera su mesa sin pedir nada a cambio, por cómo se estremecía al escuchar una puerta cerrarse fuerte, y luego buscaba con la mirada su presencia, solo para calmarse, por cómo dormía con un puño cerrado, como quien aún sueña con defenderse. Esas pequeñas cosas fueron las que comenzaron a derrumbar los muros que él mismo había levantado en su alma. Tadeusz recordaba muy bien la última vez que sostuvo a alguien de la mano así. Fue cuando su esposa, Grace, se fue en sus brazos, vencida por una fiebre que ni el doctor ni los rezos pudieron evitar. La sintió apagarse lentamente, como una vela que no quiere morir pero ya no tiene cera. Desde entonces, vivió para dentro. Los días se tornaron mecánicos, los inviernos más fríos y los atardeceres eternos. Pero Emily había llegado como un rayo dentro de esa cueva oscura, y sin buscarlo, había empezado a alumbrar los rincones olvidados de su alma. No era fácil. A veces, cuando ella dormía, él salía al porche, se sentaba en la misma silla donde solía hacerlo con Grace, y se preguntaba si estaba haciendo lo correcto. ¿Quién era él para criar a una niña? ¿Qué tenía para ofrecerle, más allá de una cama tibia y una promesa que ni sabía si podía cumplir? Pero entonces recordaba la mirada de Emily, ese brillo que empezaba a regresar poco a poco, y volvía a respirar, volvía a confiar, porque lo que estaban construyendo no era perfecto, pero era real, auténtico. Nacía del dolor, sí, pero también del amor. Un día, mientras él arreglaba una de las bisagras de la puerta, Emily apareció en silencio con una flor silvestre en la mano. La había encontrado cerca del río. Era pequeña, pálida, pero viva. «Es para Grace, si aún la extrañas», le dijo. Y en ese momento, Tadeusz sintió un nudo en la garganta tan fuerte que tuvo que sentarse. No sabía cómo, pero esa niña sabía exactamente lo que su corazón aún escondía. No preguntó cómo lo sabía, solo la abrazó. Lloraron los dos. Lloraron por lo que fue, por lo que nunca sería, y por todo lo que aún podía nacer entre ellos. El juez local, un hombre de ojos fríos y pluma precisa,
Le advirtió sobre la dificultad del trámite. No eres su pariente. No tienes antecedentes como tutor. No tienes dinero de sobra. Esto no será fácil. Pero Tadeusz no retrocedió. Por dentro sabía que la responsabilidad moral no siempre se alinea con la ley, y aunque el sistema no siempre protege a los inocentes, el alma de un hombre justo sí lo hace. Con la ayuda del Dr. Whitmore, presentó todo lo necesario. Firmó papeles que no entendía del todo. Pidió ayuda, tragándose el orgullo. Y todo por una sola razón, porque ya no podía imaginar su vida sin Emily. Esa noche, antes de dormir, le mostró los documentos a la niña. Ya no tendrás que ir a ningún otro sitio. Este es tu hogar. Ella los miró sin entender al principio, pero cuando leyó su nuevo nombre, Emily McKen, lo comprendió todo. ¿Soy tu hija de verdad?, preguntó con una mezcla de miedo y alegría. Tadeusz la miró con los ojos brillosos. Lo has sido desde el primer día que te abracé. Emily se arrojó a sus brazos con una fuerza inesperada. Era como si todo el dolor, toda la rabia, todo el abandono, se derritieran en ese abrazo. Y allí, entre lágrimas y promesas, se volvió a escribir una historia. El pueblo se reunió el domingo siguiente. No había ceremonia, solo un gesto. Tadeusz llevó a Emily al centro de la plaza, la tomó de la mano y la presentó como su hija. La gente aplaudió. Algunos lo abrazaron, otros lloraron, porque sabían lo que eso significaba. En un mundo donde el valor de una persona muchas veces se medía en dinero, Tadeusz había apostado por el valor humano. Donde antes había una subasta, ahora había una familia. Donde había dolor, ahora empezaba a florecer la esperanza. Y aunque Emily aún tenía pesadillas algunas noches, ya no despertaba sola. Ya no tenía que esconderse. Ya no era un secreto. Era una niña con nombre, con historia, con alguien que la llamaba hija. Y Tadeusz, ese hombre callado, duro, quebrado por la vida, encontró en ella una razón para levantarse cada mañana, porque cuando el alma toca a otra alma con bondad, ambas se sanan. ¿Y tú? ¿Qué habrías hecho si encontraras una vida escondida, dentro de un saco, pidiendo ser salvada? A veces no elegimos las batallas, pero sí elegimos cómo lucharlas. Tadeusz eligió el amor, y en un mundo tan lleno de olvido, eso ya es un milagro. Hay historias que no se olvidan, no porque tengan un final perfecto, sino porque dejan preguntas colgando en el alma. La historia de Tadeusz y Emily no fue solo una sucesión de hechos, fue un espejo, una grieta abierta en el corazón del viejo oeste, donde por un momento todos vimos con claridad lo que normalmente preferimos ignorar. ¿Cuánto vale una vida? ¿Cuánto vale un acto de compasión? ¿Y qué precio tiene el silencio ante la injusticia? Cuando Tadeusz ofreció $1000 por un saco, la gente pensó que estaba loco, que nadie en su sano juicio apostaría todo lo que tiene por algo tan incierto. Pero lo que nadie sabía era que dentro de ese saco no solo estaba Emily, estaba su propia redención, su oportunidad de volver a amar, de volver a creer en Dios, en la bondad humana, en el poder de la fe. Porque hay decisiones que parecen pequeñas desde fuera, pero por dentro llevan el peso de toda una existencia. Y ese día, sin saberlo, él eligió salvarse también. Emily representaba más que una niña abandonada. Representaba a todos los que han sido usados, vendidos, ignorados, a todos los que alguna vez se sintieron como objetos sin valor. Su historia era un grito silencioso, una acusación al sistema que tantas veces castiga a los más inocentes. La injusticia social del viejo oeste no era distinta a la del mundo de hoy. Solo cambiaron los nombres, los rostros, los escenarios, pero el dolor, ese sigue siendo el mismo. Y aún hoy hay Emilys escondidas en sacos invisibles, esperando que alguien las vea. La esperanza, sin embargo, se hizo presente, porque a pesar del trauma, del miedo y del dolor, Emily nunca perdió esa chispa en la mirada.
Nunca dejó de creer, aunque fuera en secreto, que quizás había algo mejor allá afuera. Su transformación fue lenta, pero poderosa. Pasó de la desconfianza al juego, del silencio a la risa, de la oscuridad a la fe. Su historia es un recordatorio de que incluso en las almas más heridas puede nacer la luz. Y esa luz puede, a su vez, sanar a quienes la rodean. Y Tadeusz, ese hombre que había aceptado la soledad como destino, descubrió que aún tenía amor para dar, que aún podía ser útil, que el corazón, aunque roto, sigue latiendo cuando encuentra una razón. Su dilema no era si podía cuidar a Emily. Su verdadero dilema era si se permitiría volver a sentir. Y cuando eligió hacerlo, rompió cadenas viejas. Encontró en ella una enseñanza profunda, un llamado del alma, una manera distinta de ser padre, sin sangre, pero con todo el corazón. Este relato no es solo de un rancho perdido en el desierto, ni de una subasta insólita. Es un testimonio del alma, una crónica de esperanza, una advertencia y una promesa, porque nos recuerda que el mal existe, sí, pero también lo hace el bien, y a veces solo hace falta un acto de empatía para inclinar la balanza, un gesto, una mirada, una decisión. ¿Cuántas veces ignoramos lo que no entendemos? ¿Cuántas veces nos alejamos de lo que duele por no saber qué hacer? Quizás, después de escuchar esta historia, mires a tu alrededor con otros ojos. Quizás recuerdes que todos llevamos sacos dentro, que todos necesitamos ser vistos, comprendidos, abrazados, que aún en este mundo duro y lleno de ruido, hay lugar para la ternura, para la bondad verdadera, para los milagros reales. Emily y Tadeusz se encontraron por accidente, pero construyeron algo eterno. Y eso es lo que transforma una historia común en una historia que toca el corazón. ¿Y tú? ¿A quién podrías abrazar hoy? ¿A qué alma podrías tenderle la mano? ¿Y si este fuera el momento de cambiar no solo tu vida, sino la de alguien más? Si llegaste hasta aquí, gracias, de verdad. Gracias por abrir tu corazón a una historia que nos recuerda lo que significa tener alma. Hoy fuimos testigos de cómo una simple decisión, aparentemente absurda, puede salvar una vida, transformar otra y encender una llama de esperanza que parecía apagada. ¿Te conmovió? ¿Te hizo pensar en algo que llevas dentro hace tiempo? Entonces deja tu like con cariño y suscríbete al canal, porque eso nos ayuda a seguir contando historias reales, de fe, de superación, de humanidad, historias que sanan. Y no te vayas sin dejar un comentario. ¿Qué te dejó esta historia? ¿Alguna vez viviste algo que te cambió para siempre? Tu experiencia puede tocar a alguien más, como esta historia te tocó a vos. Recordá activar la campanita para no perder los próximos relatos, porque el siguiente video que te espera en pantalla también es una historia real, intensa y profundamente inspiradora. No te lo pierdas. Que Dios te bendiga, te abrace fuerte esta noche y te recuerde que nunca estás solo. Nos vemos en el próximo video.